No es hora de jugar. Rex me ofrece la bola y empieza a gemir, pero no puedo jugar, es la hora de dormir. Me lavo la cara y cepillo los dientes. Rex me persigue al baño, impaciente. Mis papás me leen una historia, es mi favorita, me la sé de memoria. Rex se pone muy celoso, salta a la cama y roba mi oso. Ahora todos perseguimos al perro, pero nos esquiva el mil gamberro. Detrás del sofá, debajo de la mesa, por fin lo pillamos por sorpresa. Rex está feliz de haber jugado, mis papás están ya agotados. Yo soy la única sin sueño ahora, cuento ovejas como una pastora. Gracias. Pronto por la mañana. Un rayo de luz entra por la ventana. Ya ha comenzado la mañana. Pero mis mamás aún están en la cama. De mi hermana solo se ve su pijama. Escucho algo, un gorgoteo. Mi estómago no es un ronroneo. La gata está también despierta. Se ha colado por la puerta abierta. Vamos juntos a la cocina. Me preparo pan con margarina. La gata prefiere margarina sin pan. Luego los platos se lavarán. Tomamos la leche sentados en el suelo. Limpio nuestros bigotes con un pañuelo. Cuando las 3 por fin se han levantado, la gata y yo ya hemos desayunado.